Son las 6 de la mañana en punto. Buenos días, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue, hoy viernes 24 de mayo. Saludo a quienes nos sintonizan a esta hora en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Siempre estamos en Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. Amanecemos con la celebración del gobierno por la aprobación en tercer debate, falta uno, de la reforma pensional. 17 votos a favor y 3 en contra fueron las cuentas del gobierno con el paso de la prueba de este proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, incluyendo los votos del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U. Ahora el gobierno y el pacto histórico se juegan una verdadera contrarreloj. Quedan apenas 18 días hábiles de esta legislatura que termina el próximo 20 de junio para tramitar el último debate que tendrá lugar en la plenaria de la Cámara. Aunque es una reforma que todavía no cuenta con el aval fiscal, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla anoche se comprometió a que entregará ese documento antes del último debate. Ya sabemos varios elementos importantes. Por ejemplo, que se mantiene la fecha de entrada en vigencia como venía desde el Senado a partir del 1 de julio del 2025. Por ejemplo, se mantiene el umbral de 2,3 salarios mínimos como el techo para cotizar exclusivamente en Colpensiones, y también la transición, 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres. Habrá auxilio o subsidio de 223.000 pesos para cerca de 3 millones de adultos mayores que entrarían en el pilar solidario. Obviamente hubo polémica, entre otras cosas, porque se modificó el fondo de ahorro pensional que será administrado por el Banco de la República. El cambio consiste en que los expertos que administran ese fondo no serán nombrados por el banco, sino serán nombrados por el presidente de la República. Celebró la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, celebró el presidente Petro, que agradeció a los representantes de la Comisión Séptima su apoyo, aunque no le hicieron caso, ni siquiera sus ministros, a la propuesta de subir el umbral de cotización a 4 salarios mínimos, lo que hacía, según diferentes sectores y expertos, prácticamente inviable la reforma pensional. Dijo el presidente que es un triunfo en medio de un Congreso atacado por la delincuencia. El cuestionado esta mañana, obviamente en medio de las anécdotas, es el representante de la Cámara por el partido de la U, Camilo Silva, quien pidió que le leyeran 2 veces una proposición que ya estaban votando, y como no se la leyeron, simplemente votó sí sin saber qué estaba votando, porque dijo que estaba en el baño y salió por la fácil. Obviamente se ha convertido en viral ese video en las redes sociales. Vamos a hablar del Congreso y de las reformas, por supuesto. Vamos a hablar del debate de moción de censura citado contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que puede enredar todavía más los tiempos que le quedan a la reforma pensional. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la reforma a la educación, que está a punto de hundirse en el Congreso de la República. Y vamos a hablar de las nuevas acusaciones del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, contra varios funcionarios y congresistas. Enfiló baterías Olmedo López de nuevo contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y en contra del representante a la Cámara, Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusación encargada de investigar al presidente Gustavo Petro. Esta madrugada hay un comunicado de Wadid Mansur respondiéndole a Olmedo López diciendo que miente y que lo denunció en las últimas horas por calumnia agravada. El ministro Velasco tildó a Olmedo López de ladrón y comparó las acusaciones que él ha hecho en las últimas horas con el episodio de vinculaciones supuestas con el paramilitarismo hace cerca de 15 años que tuvieron a Velasco detenido y que al final fueron desvirtuadas por la justicia. El presidente Petro también se defiende. Anoche publicó un escrito largo en sus redes sociales diciendo que su gobierno no compra congresistas, que el directo responsable del director de la Unidad de Gestión de Riesgo es él, y que nunca dio ninguna instrucción para darles prebendas, puestos, dinero a congresistas a cambio de que votaran los proyectos del Congreso de la República. Dice el presidente que ni siquiera se enteró de las advertencias que un veedor de Santander le envió a su despacho en contra del exsubdirector de la unidad, Sneider Pinilla, también involucrado en este escándalo de corrupción y quien también pide un principio de oportunidad. Hablaremos del orden público en el país, vamos a hablar
hablar de la decisión del presidente de la República de no negociar ningún acuerdo de paz y de no buscar ceses del fuego con las disidencias encabezadas por alias Iván Mordisco en el suroccidente del país. Recuerden que hubo una división en teoría de las disidencias. Iván Mordisco y el suroccidente de Colombia se fueron a la guerra, mientras que hay otro sector que todavía está en teoría en una mesa de conversaciones. En Remedios, Antioquia, hay una cifra dramática: 10 muertos por enfrentamientos entre el Clan del Golfo, los disidentes de las FARC y el ELN. Vamos a hablar de lo que está pasando en Barranquilla con el atentado sicarial contra Jorge Luis Alfonso López, el Gatico, el hijo de alias La Gata, a quien le hicieron un operativo cinematográfico. Un grupo de hombres vestidos de policías atentaron contra su vida, salió ileso, pero murió un ex paramilitar muy peligroso, alias Chino Anaya, y por ello no hay claridad sobre quién era el objetivo de este ataque de las últimas horas. Hablaremos de los disturbios en Bogotá, en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Distrital y en la Universidad Nacional. Vamos a hablar de la investigación que abrió el Ministerio de Trabajo a la empresa de pirotécnicos El Vaquero en Soacha, en donde hubo una explosión el pasado miércoles que dejó una persona muerta y 34 heridas. Y vamos a contarles sobre la multitudinaria despedida al maestro Omar Geles en la ciudad de Valledupar. Como siempre, es un gusto acompañarlos. 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy se cumplen 16 años del terremoto en el Calvario, en el departamento del Meta, en el año 2008. Un sismo de magnitud 5,7 grados que dejó en ese momento 33 muertos, 50 heridos y 6.400 damnificados, y derrumbes, como siempre, lamentablemente, en la autopista Bogotá-Villavicencio. El aeropuerto Dorado funciona con normalidad. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Esta reforma que es tan importante para el país, yo creo que la dimensionaron tal y como nosotros lo pretendíamos. Luego de más de 9 horas de debate y en medio de constantes peleas y choques entre los congresistas, los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobaron en su tercer debate el proyecto de ley de reforma pensional. La iniciativa contó con el respaldo de congresistas tanto del Pacto Histórico, la Alianza Verde, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, celebró esta aprobación resaltando algunos de los puntos novedosos que fueron incorporados en este tercer debate. Se mantiene el umbral, que son 2-3 puntos salarios mínimos. Nosotros hubiéramos querido 3-4, pero es el consenso que se logró y sobre esa base pues la reforma avanza. Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico. Vamos a tener un pilar solidario que le daría una renta básica a casi 3 millones de colombianos que no tienen ningún ingreso, que están en la pobreza extrema, y los sacaríamos de la pobreza extrema. Uno de los puntos que llamó la atención fue la aprobación de la proposición que presentó el representante del partido de la U, Víctor Salcedo, que le da la facultad al presidente de la República de nombrar los integrantes del Consejo Directivo que van a administrar el Fondo de Ahorro de Pensiones. El Banco de la República nos había pedido en una carta por temas de constitucionalidad. Creen que como estaba el artículo tenía vicios de inconstitucionalidad y para no correr el riesgo ante la Corte Constitucional, pues decidimos modificarlo. Y también un hecho que ha generado polémica. En la votación del artículo que establece el régimen de transición, el representante Camilo Ávila solicitó 2 veces al secretario que repitiera el texto, pero esto se le fue negada. Aseguró que no había escuchado porque estaba en el baño. Señor secretario, quiero pedirle disculpas, estaba en el baño. ¿Me puede repetir la proposición, por favor? Estamos votando el artículo 76 con la proposición avalada que fue leída en esta sesión. Vuelvo y le insisto, qué pena, secretario, estaba en el baño. ¿Me puede leer la proposición? Es que ya estamos en votación, representante. Bueno, voto sí. En diálogos con la revista Semana, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, se refirió a 2 nombres importantes que recibieron beneficios. Uno de ellos, Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusación. Es uno de los beneficiados de todo este proceso. Creo que para cometer estos hechos se necesitan 2 partes, no una: el que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes, el que recibe. Y precisamente cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques. Y a través de un comunicado, hoy el congresista Wadid Mansur desmiente cualquier relación con Olmedo López, asegura que está mintiendo y que lo va a denunciar ante la Fiscalía por calumnia agravada. También le pide a la Corte Suprema que lo investigue. También menciona el nombre del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. En las reuniones a las que asistí, pues el doctor Luis Fernando Velasco tendrá mucho que explicarle al país. Es precisamente en esta agenda que tenemos en la petición que hacemos a la Fiscalía General de la Nación y a la Honorable Corte, es que el país
conozca la verdad. Sin embargo, el ministro Velasco, una vez conoció la noticia, se pronunció. Yo estoy esperando que el ladrón de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres vaya a la Fiscalía, presente sus acusaciones, señale las fechas en donde supuestamente se hicieron ese tipo de complots para esquilmar al Estado colombiano. El presidente Gustavo Petro salió en defensa de sus ministros luego de los señalamientos del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, de que al menos uno de ellos hace parte de un entramado de corrupción para desangrar los recursos públicos en La Guajira y otras regiones del país. Mi gobierno no compra congresistas, afirmó el presidente en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, en donde asegura que no es cierto que se hayan dirigido recursos de la Unidad de Gestión de Riesgo hacia algunos congresistas para la aprobación de la reforma social. En Barranquilla, la policía ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien permita capturar a los responsables del atentado contra Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la Gata, en donde fueron asesinados su escolta y el exparamilitar Edelmiro Anaya González, alias el Chino Anaya, quien lo estaba visitando. El atentado fue perpetrado por hombres vestidos con chalecos de la SIJIN que llegaron hasta la clínica donde Alfonso López estaba hospitalizado. Sin embargo, él resultó ileso. Al respecto, el general Elber Benavides, comandante de la Policía Metropolitana. Bueno, una de las hipótesis es que era contra precisamente el señor Jorge Luis Alfonso López, toda vez que él se encontraba aquí en tratamiento médico. Enfrentamientos entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN en la vereda Plaza Nueva de Remedios, Antioquia, dejan hasta ahora 10 muertos, según confirmaron las autoridades. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Desde aquí mismo se va a activar, por cuenta de la 14ª Brigada y de un oficial de operaciones de la Policía de Antioquia, un puesto adelantado de mando que conjuntamente con Fiscalía permita sostener una operación para neutralizar la situación de inseguridad. 4 municipios del Valle del Cauca, entre ellos Dagua, Florida, Pradera y Guacarí, ordenaron un toque de queda para menores de edad de 9 de la noche a 5 de la mañana y un cierre nocturno de vías que comunican con corregimientos de la zona. Lo anterior como medida a la crisis de violencia que vive el departamento. Lady Johan Díaz, secretaria de Gobierno de Guacarí. Dentro del plan de acción está el de mitigar que a la comunidad se alleguen posibles amenazas de los grupos al margen de la ley. El presidente Gustavo Petro se encuentra en el Cauca evaluando la situación de seguridad ante la arremetida terrorista de las disidencias. El mandatario visitó Morales, la población atacada este lunes, en donde murieron 2 policías y 2 civiles, y condecoró a los uniformados que resistieron el ataque. El presidente también adelantó un consejo de seguridad para tomar medidas frente a la crítica situación de violencia en la zona. También desde Popayán, el gobierno condicionó a un nuevo cese al fuego con las disidencias de las FARC. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Afirmar que no puede pactarse un nuevo cese con esta organización, que inclusive cualquier conversación con esta organización en el suroccidente del país no puede adelantarse. Y a la par de ese Consejo de Seguridad se confirmó la llegada de 500 uniformados de las fuerzas militares para aumentar la ofensiva contra el grupo ilegal de las disidencias de Iván Mordisco. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que en la reforma a la justicia se incluiría facultades para que el presidente Gustavo Petro pueda modificar el sistema penitenciario. Estamos analizando todas las posibilidades, que una puede ser la de proponer al Congreso una nueva legislación sobre el manejo del sistema penitenciario. Tras la explosión de la polvorería en Soacha, las autoridades estiman una afectación de más de 500 viviendas por cuenta de las detonaciones de los pirotécnicos. De las 36 personas que resultaron heridas, 7 continúan siendo atendidas en centros asistenciales. Patricia Gutiérrez, médica de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar. 1 masculino, 2 femeninos que se encuentran en estado crítico, con pronóstico reservado, en soporte ventilatorio y siendo atendidos por todo nuestro equipo multidisciplinario con el apoyo de todos los servicios del hospital. La tensión diplomática entre España e Israel, que ya era alta tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ha crecido en las últimas horas debido a una declaración de la vicepresidenta Yolanda Díaz, también usada por Hamás para pedir la desaparición del Estado de Israel. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Esas palabras han provocado que el gobierno de Netanyahu haya prohibido al consulado español en Jerusalén que preste servicios a los palestinos en Cisjordania. ¡Balón al fondo! ¡Gol! 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 Ayer avanzó la 4ª fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga Profesional de Fútbol Colombiano. Deportes Tolima venció 3-0 a La Equidad y lo dejó por fuera del certamen, mientras que Santa Fe superó por la mínima 1-0 a Once Caldas y se afianzó como líder del grupo con 10 unidades. Estás escuchando